Hola chicos, ¿cómo les va? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para el teatro. Hoy hablaremos de la estructura dramática. Para empezar, vamos a preguntarnos, ¿qué es una estructura? ¿Cuántas estructuras conocemos regularmente en nuestras vidas? Una estructura es un sostén, una base, un esqueleto, un soporte donde se apoya algo, un todo. Regularmente podemos construir algo si primero establecemos esta base, este apoyo, esta estructura. Veamos, conocemos varias estructuras. Por ejemplo, la estructura que sostiene una casa, ¿sí? Sin esta sería imposible construir una casa. Esa estructura, a su vez, está formada por partes. Los elementos que forman parte de esta estructura para poder sostener una casa, que es el todo, en este caso son las columnas, las vigas, el cimiento o carpeta. Todos estos elementos van a permitir que podamos luego construir un todo. Otro tipo de estructura que todos conocemos es la estructura ósea, que todos conocemos como esqueleto. Este le permite a nuestro cuerpo sostenerse y funcionar. Ningún otro sistema serviría, ni el circulatorio, respiratorio, los músculos, sin esta estructura que sostiene este todo, que en este caso es el cuerpo humano. También está formado por partes. ¿Cuáles son las partes que componen esta estructura? La estructura ósea. Cráneo, caja torácica, extremidades superiores, extremidades inferiores, pelvis, coxis. Todas estas partes forman un todo, la estructura ósea. Como ves, en ambos ejemplos, tanto en la estructura que sostiene una casa como en la estructura ósea que sostiene el cuerpo, tienen dos características iguales. Son fundamentales para que ese todo pueda existir, la casa o el cuerpo humano, pero además son invisibles. No podés verlo a simple vista. Cuando vemos una casa, vemos las paredes, los techos, las habitaciones. Y cuando vemos un cuerpo humano, vemos piel, ojos, cabello, pero no podemos ver esa estructura invisible que es la que sostiene el todo. Como estos dos ejemplos, muchas cosas en la vida poseen estas estructuras fundamentales pero invisibles. A estas estructuras se les llaman estructuras internas. Mientras que lo que podemos ver a primera vista de las cosas, lo que llamaremos estructura externa. Ahora que hemos hecho un breve recorrido sobre lo que significa una estructura y hemos repasado algunas estructuras que conocemos en nuestra vida cotidiana, y además que hemos entendido que existen estructuras internas y externas, vamos a hablar de la estructura dramática. ¿Qué será la estructura dramática? ¿Y de qué tipo de estructura será? ¿Interna o externa? La estructura dramática es la base que sostiene un todo muy importante para el teatro, el hecho teatral. Es decir, la estructura dramática es una estructura interna que sostiene el hacer teatro. Nos puede servir también para analizar una obra de teatro, pero sobre todo nos sirve para hacer teatro. Está compuesta por 5 elementos. Estos elementos son muy importantes. Los 5 elementos que componen la estructura dramática son sujetos, conflicto, acciones, entorno y texto. Los sujetos son a quienes les suceden las cosas,
a quienes les suceden lo que sucede en una obra. Estos sujetos siempre, siempre, siempre tienen un objetivo, un deseo. Quieren alcanzar algo. Obviamente, estos sujetos están relacionados con otros sujetos. Las relaciones entre cada sujeto son vínculos. Un sujeto con otro sujeto, un personaje con otro personaje puede ser amigo, padre, madre, jefe, novio, enemigo. Según sean esos vínculos, los sujetos se encontrarán con ayudantes, es decir, aquellos que van a ayudarle al sujeto protagonista a alcanzar sus objetivos. Pero también van a encontrarse con sujetos que van a oponerse al deseo de este protagonista. Estos sujetos se van a llamar antagonistas y van a tener un objetivo, un deseo totalmente contrapuesto al deseo de el protagonista o los protagonistas. Como venimos viendo, en una obra de teatro vamos a encontrarnos con sujetos protagonistas y sujetos antagonistas. Tanto los antagonistas como los protagonistas tienen un objetivo, desean con todo su corazón y su fuerza alcanzar algo. Estos sujetos, tanto antagonistas como protagonistas, van a ir a través de sus vínculos construyendo una fuerza para alcanzar su objetivo. Ahora llegamos al corazón, a lo más importante de la estructura dramática. La estructura dramática y el teatro no podrían existir sin el conflicto. Es como la columna vertebral en la estructura ósea. No podría haber un cuerpo sin la columna vertebral. No puede existir el teatro sin el conflicto. Ahora, técnicamente, ¿qué es el conflicto? El conflicto son dos fuerzas que se oponen con objetivos opuestos. Esas fuerzas pueden estar representadas por dos grupos de personajes o pueden estar representadas por dos personajes en contra de miles o pueden estar representadas por el enfrentamiento de dos naciones que tienen objetivos opuestos en esa situación o puede estar representada por un sujeto en contra de otro sujeto. Existen tres tipos de conflictos. El conflicto con otro sujeto, el conflicto interno, que es el sujeto cuando está conflictuado consigo mismo, y el conflicto con el entorno. Sin embargo, hoy solo vamos a hablar de el conflicto entre sujetos o personajes. A esta fuerza, a esta tensión, le vamos a llamar conflicto entre sujetos. Para cerrar, voy a decirte que el conflicto es lo que sucede en una obra. Ahora nos preguntamos, ¿cómo sucede lo que sucede? Ajá. A esto, en la estructura dramática, le llamamos acciones. ¿Y qué serán las acciones? Bueno, las acciones es todo lo que hacen los personajes para conseguir sus objetivos, ya sean los antagonistas como los protagonistas. Por ejemplo, Romeo y Julieta. ¿Qué quiere Romeo en un principio? Romeo quiere saber y conocer a Julieta. ¿Qué hace? Lo que hace es muy simpático. Consigue una invitación para ingresar a una fiesta que se hacía en casa de Julieta y a la cual no estaba invitado. ¿Qué hace? Entra a esa fiesta para acercarse y conocer finalmente a la mujer que le encanta. Luego, cuando es descubierto por la familia de Julieta y a ella la encierran en la habitación para que no pueda acercarse a Romeo, ¿qué hace Romeo? ¿Qué acción hace? Trepa por las paredes de la casa de Julieta
y sube al balcón. Siempre las acciones van a desprenderse de lo que desea el personaje, de lo que quiere alcanzar. Va detrás de su objetivo y entonces hace cosas para alcanzarlo. Pero no son cualquier cosa. Las acciones modifican al otro sujeto. Por ejemplo, Julieta no estaba segura que si Romeo era la persona indicada. Pero cuando Romeo hace lo que hace, es decir, sube, trepa esas paredes y llega al balcón arriesgándose, transforma la duda de Julieta y ahora está segura de que sí debe seguir lo que Romeo le propone, que es casarse a escondidas de su familia. Por lo tanto, siempre decimos que la acción es transformadora del otro sujeto. Si la acción que hace el personaje no transforma al otro sujeto, entonces no es una acción dramática. Muy bien, ahora hemos llegado al punto en donde nos vamos a preguntar, en esta historia que narra toda obra de teatro, ¿dónde suceden las cosas y cuándo suceden las cosas? A esto vamos a llamarlo entorno. El entorno está compuesto por tiempo y lugar, pero además vamos a sumarle las circunstancias dadas. Cuando nos referimos al tiempo, vamos a referirnos a varias cosas. Una de ellas es el tiempo histórico. ¿Cuándo sucede esto? ¿En el siglo XVI? ¿En el siglo V antes de Cristo? ¿En alguna década del siglo XXI? ¿En los 70, en los 60? ¿O la obra es absolutamente contemporánea? Es decir, está sucediendo en este tiempo que nosotros vivimos. Pero también se refiere a cuánto tiempo demora en desarrollarse la acción. ¿Acaso esta historia dura 3 días, unas horas, unos años? Eso también hace referencia al tiempo de la acción de la obra. También hace referencia el tiempo a la estación del año, es decir, no es lo mismo que una acción se produzca durante otoño o primavera o verano. También puede involucrar qué momento del día, noche, mediodía, madrugada. Todos estos conceptos del tiempo van a estar pensados y analizados a la hora de abordar una obra de teatro, porque este elemento puede cambiar totalmente la acción de la obra. Ahora iremos a otra coordenada del entorno. ¿Dónde? ¿Dónde sucede lo que sucede? El lugar. Cuando hablamos del lugar nos referimos al espacio físico de la acción, y esto puede involucrar en qué parte del mundo sucede, en qué nación, en qué provincia, en qué estado, pero también puntos muy precisos de donde se desarrolla la acción. En la casa de los Montesco, en el patio de los Flores o en la habitación de Juan, que es el protagonista de alguna obra. Ejemplo claro de esto es dónde y cuándo sucede la historia de Romeo y Julieta. ¿Cuándo sucede? En el siglo XVI. ¿Dónde? En Verona. Pero también sucede en la casa de los Montesco. También se acontecen los hechos en la plaza de Verona o en el balcón de Julieta. Pero dijimos que el entorno estaba compuesto por dónde suceden las cosas, lugar, cuándo suceden las cosas, tiempo, y circunstancias dadas. Circunstancias dadas son todos esos acontecimientos que el espectador desconoce al comenzar la obra y que vamos descubriendo a medida que se desarrollan las acciones. Por ejemplo, en la obra Romeo y Julieta, en una escena vemos entrar a Romeo muy angustiado, con un gesto adusto, confundido, casi iracundo.
No sabemos qué le sucede a Romeo, sin embargo intuimos que algo debe haber pasado que como espectador no hemos visto. A medida de que avanza la acción, descubrimos que Romeo acaba de enterarse que Julieta, su amada, pertenece a la familia enemiga de su propia familia. Esto es una circunstancia dada y claramente las circunstancias dadas cambian el ánimo de los personajes. Muy bien, estamos a punto de llegar a descubrir el último elemento que compone la estructura dramática. Hasta acá, los sujetos, a quienes le suceden las cosas. Las acciones, cómo suceden las cosas. El conflicto, qué sucede. El entorno, dónde y cuándo. Solo falta un elemento, el texto. El texto es lo que dicen los personajes o sujetos dramáticos y es la forma de expresar en palabras lo que sienten o desea. El texto está escrito por un dramaturgo, es decir, que está pensado para que se lleve al plano de la acción, al hecho teatral. Para que lo comprendas mejor, está pensado para hacer la obra de teatro y así salir del plano de las palabras escritas y de la literatura y llegar finalmente al escenario. Excelente, hemos llegado al final. Bueno, ahora sabés que la estructura dramática está compuesta por 5 elementos y que es la base sobre la cual se construye el hecho teatral, que es una estructura interna, tal cual lo es la estructura ósea, el esqueleto humano, o la estructura para la construcción de una casa. No se ve, pero sin ella no se podría hacer teatro. Luego hablaremos de la estructura externa, pero eso te lo cuento otro día.